Vamos a conversar con él sobre otro tema que no es el tema de la delimitación marítima, que generalmente hemos conversado con él en los últimos días. También hablamos sobre la modificación de la ley de línea de bases de dominio marítimo. Hoy vamos a conversar de otro tema que es mucho más complicado todavía, entender qué está pasando en Gaza, entender qué pasa en Palestina y qué es lo que hace Israel en estos territorios de Gaza. Las cifras realmente son preocupantes. Ayer en la noche yo más o menos cerraba casi la información que estaba revisando con aproximadamente casi ya llegando a 500 muertos, y la mayoría de ellos niños, mujeres, ancianos y sobre todo gente que no pertenece a los grupos armados de Hamas, que son los grupos que se enfrentan a las fuerzas de Israel. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estaba revisando mucho este tema en las últimas horas y es muy difícil entenderlo. En realidad viene desde los romanos, viene desde los filisteos, viene los hebreos. Bueno, ¿cómo explicarle al ciudadano de a pie qué está pasando en Palestina y cuán estratégica es esta zona en el mundo? Muy buenos días. Fernando, buenos días, y a través de ustedes a todo el sur del Perú y a Tacna, siempre querida. Fíjate, creo que haces una introducción bastante legítima y válida, porque es importante que la gente conozca realmente qué es lo que sucede en esta región tan convulsa, donde varias generaciones desde niños vemos que hay siempre guerras y conflictos. Lejos de lo que muchos puedan imaginar o pensar de que se trata de un conflicto religioso entre árabes y judíos, estamos frente a un asunto de otra naturaleza. Y este es un asunto que más bien se circunscribe al siglo XX. En 1948, Fernando, por una declaración y una resolución de la ONU, el Estado de Israel surge a la vida independiente por la resolución 181. Y el mundo árabe inmediatamente, ¿no es cierto?, apostado en un territorio que venían manteniendo desde hace muchísimos años y siglos, le declara la guerra a Israel. Israel, luego, en 1967, invade los territorios de los países árabes, Egipto, Jordania, Líbano y la propia Palestina, por supuesto. Esta circunstancia de lo que se llamó la Guerra de los 6 días produjo un tablero y un panorama que se puede resumir de la siguiente manera. El pueblo palestino fue flagelado territorialmente y surgieron los grupos de los refugiados, palestinos desplazados y palestinos refugiados, es decir, palestinos internamente dentro del territorio y otros que cruzaban la frontera. Y entonces, en este proceso, los árabes luchan permanentemente por alcanzar un estatus jurídico que los catalogue, que los nombre, que los refiere internacionalmente como estados, algo que Israel siempre se ha opuesto. Felizmente, las Naciones Unidas hace algunos años, a la luz de todos los elementos de juicio del pueblo palestino, incorporó el año pasado, como sabes, a Palestina como un estado en la calidad de observador en la ONU. Todavía no es un estado pleno porque no cuenta con la aprobación de Estados Unidos y tampoco de Israel, pero el pueblo de Palestina, el Estado de Palestina es pleno Estado y así lo ha reconocido también el Perú. Entre este episodio y el otro han habido muchas posibilidades para el arreglo, para la devolución de los territorios por los refugiados
y esos territorios ocupados por los colonos judíos indebidamente. Israel lo que pide a cambio es la tranquilidad y la seguridad para poder convivir y no ser objeto de los arrebatos de grupos extremistas del Hamas o de aliados a fuera de Palestina, como el Hezbollah o la Yihad Islámica, que han operado en algunos otros países, como el caso del Líbano. Entonces, fíjate, Fernando, que estamos frente a una situación que ha supuesto 2 intifadas en los últimos 20 años y una alta sensibilidad en la región, donde árabes y judíos, a la luz de circunstancias coyunturales, lo que ha sucedido hace 20 días con el asesinato de 3 judíos luego de ser secuestrados por el Hamas, aunque el Hamas lo ha negado siempre, y el ser quemado vivo, un jovencito palestino de apenas 16 años, ha evidentemente creado una hipersensibilidad en ambos lados que ha ocasionado este sangriento conflicto que, como ves, lleva 13 días, como muy bien has dicho, con cerca de 500 muertos. Y entonces, fíjate, en estos momentos creo que la situación ha llegado a un límite en donde es importante la acción internacional, ya no solamente de llamar a lamentar o de llamar a condenar lo que sucede, porque no ganamos nada mientras se lamenta o se condena y siguen muriendo víctimas, como muy bien has dicho, civiles, en su gran mayoría niños, violentándose el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, los protocolos complementarios que mandan obligatoriamente a Israel y a Palestina, el Hamas, a los dos los manda, que no debe existir ningún mecanismo bélico donde los civiles sean los que sufran. Evidentemente estamos frente a una situación realmente sumamente compleja. Ban Ki-moon está en estos momentos en el Medio Oriente, ha comenzado sus tratativas en Qatar, donde se encuentra uno de los líderes exiliados del Hamas, y entonces él seguirá por Jordania y otros países más de la zona, pero creo que las Naciones Unidas deberían tener un rol más activo, más proactivo, y hacer que no solamente la Asamblea General, que no tiene mucho poder en tanto que es solamente un órgano y un foro de debate universal, cuyas resoluciones solamente tienen un alcance resolutivo de recomendación, las Naciones Unidas, en el marco del Consejo de Seguridad, deberían tomar una acción mucho más eficaz y efectiva, y debería de crearse un marco internacional para inmediatamente, Fernando, proceder a lo inmediato, eso, es decir, el alto el fuego, nada más inmediato que el alto el fuego, y a partir de allí recrear la posibilidad de una tratativa y una negociación progresiva, paulatina, con sensatez, que le dé a Israel la tranquilidad de no sufrir más atentados terroristas, y a Palestina la tranquilidad de que sus hombres desplazados y refugiados puedan finalmente contar con la tierra que siempre les ha pertenecido. Permíteme un poco regresar al 48. El 48 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro que sí. La Guerra Mundial termina en 1945 y 2 años después se instala la famosa Comisión Huskott, que integra un embajador peruano, el otro embajador Arturo García Salazar, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que fue padre además de Arturo García. Esta Comisión Huskott, que además contó con otros prominentes juristas de América Latina, se desplazó hacia la misma zona, hacia el mismo territorio de la Palestina, y al final emitió un informe, que es el informe que te menciono, y en ese informe se recomendó a la ONU la creación de 2 estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Israel aceptó
y fue creado en 1948 y Ben Gurión el 14 de mayo proclama la independencia del Estado de Israel. Sin embargo, los árabes siempre se han opuesto a la resolución. Claro, disculpa que te interrumpa, Miguel. Los árabes ya estaban ahí, o sea, los palestinos estaban ahí. A los que generan el Estado de Israel son los judíos, que tenían un buen poder económico en su momento en Europa, luego en la Segunda Guerra Mundial, que son perseguidos por los nazis, y luego tienen que salir de ahí porque son prácticamente llevados, ¿no es cierto?, a los campos de concentración. Ahora, los judíos son los que van a la llamada Tierra Prometida, o sea, instalados en ese punto, en esta zona, donde, según tengo entendido, Inglaterra tenía gran influencia. Claro que sí. Fíjate, después de que los israelíes vuelven con Moisés y llegan en la zona de la Tierra Prometida, se inicia en los siglos 2, 3, 4 hacia adelante, se inicia la diáspora judía por el mundo entero. Es decir, salen pues del territorio que ocuparon en el pasado. Pasan los años y ya cerca del siglo XIX, como muy bien has anotado, los grupos sionistas de gran poder económico e ingresados del siglo XX, que habían alcanzado una importante cuota social y política en Europa y en Estados Unidos, comienzan a crear espacios para la formación de la reunificación de la gran nación judía. Y entonces la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de 6 millones de judíos por el Holocausto, apresura ese proceso del retorno hacia Israel. Mientras tanto, Fernando, habían pasado 2000 años en que el pueblo árabe había permanecido en el mismo territorio sin salir de él, y entonces hemos expectado pues este proceso y este panorama. Evidentemente Israel contó en el siglo XX primero con el apoyo del mandato británico de 1921 y después contó con el apoyo de las propias Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, que se convirtió a partir de ese momento en el principal aliado de Israel en la zona del Medio Oriente. Ya, perfecto. Ahí viene la guerra de los 6 días, vienen los refugiados y desplazados, llegan los colonos israelíes, se dan las 2 intifadas, y los enfrentamientos permanentes entre palestinos y los judíos, la nación de Israel. Pero Israel se convierte en un país estratégico en la zona, no solamente para Inglaterra, sino ya también para los intereses norteamericanos, lo que llaman los palestinos el imperialismo, y que genera una potente nación a la cual ninguna nación árabe ha podido hacerle frente. Es como alguna vez hemos hablado de Chile, tiene capacidad de hacerle la guerra a Perú, a Argentina y Bolivia al mismo tiempo, y con la única que no se pelea es con el Océano Pacífico. Fíjate, Fernando, tu análisis es un análisis exacto, en tanto y en cuanto, evidentemente, en pleno Medio Oriente, rodeado por todo un mundo árabe, Israel es un país del primer mundo, económica, política, militar y tecnológicamente. Entonces, ha contado con el apoyo estratégico de los Estados Unidos de América, que acabamos de ver el día de ayer, cuando el propio presidente Obama y el propio secretario de Estado John Kerry, a la luz de las matanzas que se han producido en Gaza, han reiterado que Israel tiene derecho de defenderse, ¿no es cierto?, de los ataques de los terroristas, así lo han llamado. Entonces, evidentemente, las razones por las que Estados Unidos tiene un interés relevante en la zona del Medio Oriente está asociado, Fernando, y esto ya es una dinámica de las relaciones internacionales, por un asunto central que tiene que ver con los recursos. Fíjate, los recursos siempre han sido en la historia el germen de los conflictos, y para nadie es un secreto que en estos países árabes existe pues una inmensa cantidad de petróleo, que es las
las 2/3 partes del petróleo del planeta se encuentran en esta región, que es el líquido, el oro negro, elemental y fundamental para el desarrollo tecnológico, al cual Estados Unidos durante el siglo XX y lo que va del XXI no ha detenido. Entonces, esta es una razón central por la cual Estados Unidos ha venido apoyando a Israel. Yo creo que a la luz de todos los acontecimientos, nada justifica los actos armados y la violencia. En estos momentos se ha pasado de una etapa de agresión a una etapa de intervención con la fase 2, que es la denominada operación terrestre de este acto de margen protector. Y creo que las Naciones Unidas, repito, insisto, y la comunidad internacional y los países emergentes y las potencias más importantes deberían tener un rol y una posición más activa para presionar a Israel y que se pueda finalmente lograr el alto el fuego, porque realmente se está produciendo, como vemos por todos los medios de televisión, por todos los canales, las radios, emisoras internacionales, una masacre nunca antes vista en los episodios de Israel, casi comparable la última incursión del año 2009. Entonces, creemos que el sistema internacional de las Naciones Unidas tiene que colegirse y justificar la existencia de un mecanismo válido, operativo, que detenga inmediatamente esta circunstancia tan macabra que viene sucediendo sobre la población de Gaza. Ahora, también hay que marcar una diferencia, ¿no? No está bien tampoco, pero lo que dispara Hamas son unos cohetecillos comparados con el armamento que tiene actualmente Israel. Ahora Israel ha decidido pasar a la etapa ofensiva, donde parece, según las informaciones, si bien hay una cantidad fuerte, importante de muertos, sobre todo civiles, que han caído en la operación militar, en algunas, digámoslo así, trampas o acciones que ha llevado Hamas, e incluso parece que hay un soldado de Israel que ha sido capturado por los miembros de Hamas. Israel es muy cauto en ese tema de cuando le detienen un soldado. Hace un tiempo también les capturaron, creo, a 2 por el lado de, no estoy muy seguro, de Egipto. Por uno de estos lugares le capturaron y tuvieron que empezar negociaciones. Ahora parece que hay un soldado de Israel que ha sido capturado por los miembros de Hamas. Israel es muy cauto en ese tema de cuando le detienen un soldado. Hace un tiempo también les capturaron, creo, a 2 por el lado de, no estoy muy seguro, de Egipto. Por uno de estos lugares le capturaron y tuvieron que empezar negociaciones. Ahora se ha pedido una tregua, se ha dado una tregua, se está la posibilidad de una tregua, mejor dicho, pero hasta dónde podrá en estos momentos que ha bajado un poco la intensidad el presidente. Esto de represalia israelí, te imaginarás qué podrá suceder si acaso existe un rehén ya secuestrado y tomado por el Hamas. Estamos, Fernando, entrando a un asunto que no puede escaparse de las manos. John Kerry acaba de declarar hace pocas horas en Washington que va a hacer un viaje inmediato hacia la zona del Medio Oriente para buscar un alto el fuego. Creo que el secretario general de las Naciones Unidas, que es el más alto funcionario de este foro internacional del debate, debería, más allá de lamentar o de condenar, crear espacios para que el Consejo de Seguridad, que en algunas otras circunstancias y en algunos otros episodios ha tenido una acción coactiva y coercitiva inmediata para evitar tanto proceso convulso, tome medidas que correspondan a una situación, repito, que a estas alturas está prácticamente yéndose de las manos de la comunidad
de la comunidad internacional. Pero el que se le vaya de las manos a la comunidad internacional es porque los principales países, las principales potencias no han querido intervenir. Y claro, justamente por eso es porque existe, o mejor dicho, no existe una voluntad manifiesta para asumir una visión objetiva de lo que está pasando y más bien ir sosteniendo esta cuota de intereses, porque no es posible que Estados Unidos haya dicho en las últimas horas que Israel tiene derecho a defenderse frente a 100 muertos que ha producido esta incursión que te he adelantado en Sahaya. Creo que los miembros del Consejo de Seguridad y otros actores que no son miembros del Consejo de Seguridad, pero que son potencias emergentes importantes, deberían crear un espacio para una alerta internacional que obligue, amén de sanciones, ahora sí de sanciones, de carácter económico, a Israel por proseguir en una actitud que ya no corresponde a la legítima defensa, porque donde los muertos son civiles indefensos, la comunidad internacional no puede pues permanecer impávida frente a un suceso de esta naturaleza. Claro, globalizados somos para el comercio, pero en esos temas a veces las grandes potencias se hacen ciegos, sordos y mudos. Y esa es una pena que frente a temas, frente a asuntos que tienen que ver con la integración económica, y en eso son muy eficaces y efectivos los países miembros de la comunidad internacional, para un asunto de esta naturaleza no puedan asumir un rol mucho más activo de llamar, repito, a Israel. Yo creo que uno de los mecanismos puede ser inmediatamente soslayar la posibilidad de que pueda existir sanciones económicas inmediatas a la luz de todo lo que estamos viendo para Israel. Finalmente, Miguel, y agradeciéndote tu participación, esa acción de Israel ante los ataques de Hamas, ¿no?, que llegan desde la zona de Gaza, no potencia a Hamas, es decir, hay 500 muertos, familias destrozadas. Esa gente que ve a su familia desarticulada, rota, el dolor que se está viendo, no es pasible de ser sumada a Hamas, que es el grupo más radical dentro de los palestinos, que es el que lleva esas acciones también de ataque hacia Israel. ¿No es equivocada la estrategia de Israel y de la comunidad internacional en ese tema de permitir estas cosas? Porque quien se va a potenciar es un grupo violentista, un grupo que pretende llevar, ¿no es cierto?, a que se respeten los derechos palestinos, pero mediante la violencia y no las negociaciones. Fíjate, Fernando, los sucesos ya se han producido en este camino. El Hamas ha venido señalando que Israel pagará, ¿no es cierto?, por cada palestino muerto. Hay una situación de incertidumbre porque nadie garantiza que después del alto el fuego se pueda realmente sostener o medir la capacidad de reacción que puede hacer el Hamas. Por eso es muy importante que a partir de un alto el fuego se pueda ventilar negociaciones profundas, progresivas y permanentes. Es decir, negociaciones que no acaben como las que inició el Cuarteto de Madrid, las que se hicieron en Oslo, o las más cercanas con Clinton en Camp David, donde casi se logra la paz con Isaac Rabin y Yasser Arafat. Si acaso no se desnuda un sinceramiento total, me temo, Fernando, que van a haber represalias por el lado del Hamas en lo que el Hamas ha venido haciendo en el tramo aislado. Recuerda que en el pasado eran los autosuicidas que volaban los buses en las calles de Israel, y ahora vemos que pueden ser situaciones parecidas con
con un escenario realmente insospechado, que va a crear pues una real incertidumbre en el lado israelí como también en el lado de Palestina. Y permíteme hacerte una pregunta que me hace un oyente por las redes sociales. Sí. Me pregunta si es que en el caso de Irak ellos podrían, Irán, perdón, ellos podrían intervenir en este conflicto. Fíjate, no creo que Irán tenga una intervención directa. Irán se ha venido cuidando mucho, apoya. Recuerda que Irán está negociando en estos momentos en Europa con los miembros del G7 la posibilidad de una reducción del arsenal nuclear que ha mantenido en los últimos años y que todavía se mantiene reacio a la disminución del enriquecimiento de uranio. Pero mientras de manera solapada Irán actúa de esa manera en el sistema internacional, también es verdad, y todos sabemos, que Irán ha venido proporcionando armamento hacia el Hamas, y entonces hay una participación indirecta que en estos momentos no es estratégico para Irán incorporarlas, porque más bien resulta ser el recinto, el único gran recinto de oposición, para decirlo de alguna manera, a la presencia estadounidense en el Medio Oriente, porque Estados Unidos prácticamente controla gran parte de la zona del Medio Oriente. Irán apoya a Siria, ha venido apoyando al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Irán apoya a las cuestas que se han apostado en Irak contra el ejército islámico de liberación de Irak y el Levante. Y Irán apoya y ha venido de una u otra manera subvencionando el apoyo a ciertos grupos en Egipto contrarios al presidente al-Sisi, que en su momento, cuando Morsi estuvo en el poder con los hermanos musulmanes, todos sabemos que Irán ha estado detrás de ellos. Entonces hay una actitud de Irán de discrecionalidad estratégica, pero que evidentemente no baja la guardia de este apoyo indirecto para sostener soterradamente el equilibrio en la zona del Medio Oriente. Perfecto. Miguel, gracias por acompañarnos e ilustrarnos el día de hoy acerca de ese tema tan complicado que es lo que está pasando en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, Fernando. Gracias. Bien.